Hola gente, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo la tercera parte del proyecto del programador ESP32 portátil, así que comencemos. Bueno, como vemos, acá tengo lo que habíamos estado viendo la semana pasada, ya tengo puesta una batería, tengo conectado todo el sistema y a la salida de programación tengo conectado una placa de desarrollo de ESP32 como viene por defecto. Las conexiones que tengo implementadas son bastante sencillas, lo único que tengo conectado es las masas, la línea de transmisión de mi placa, que es TX, va a la de recepción de la placa de desarrollo, que es RX0, la de recepción de mi placa va a la de transmisión de la placa de desarrollo, que es TX0, y después tenemos dos pines más, uno es el IO0 que va al GPIO0 de la placa de desarrollo y el otro es el pin de enable que va al pin de enable de la placa de desarrollo. Eso es todo lo necesario desde el hardware para poder hacer andar este programador. Ahora lo que tenemos que probar es el software. Por ahora no me voy a meter con la pantallita, lo único que quiero ver en este video es si el software que nos permite leer desde tarjeta microSD y después programarlo en el ESP32 está funcionando, porque eso es súper importante y es la base de todo el proyecto. Si no vieron los videos anteriores, les recomiendo que vayan a verlos para tener más contexto sobre lo que estamos haciendo. Pero antes, este video está auspiciado por PCBWay, que es una empresa que se dedica a la manufactura de PCBs. Están hace un montón de años en la industria, tienen un montón de capacidades, obviamente hacen PCBs de prototipo, hacen ensamblado, PCB flexible, rígido flexible, tienen capacidades avanzadas, hacen piezas en CNC, impresión 3D, son fabricantes SOEM, por lo que si tienen alguna idea se las pueden llevar a ellos para hacerla realidad. Así que nada, muchísimas gracias PCBWay por ser el sponsor de este video. Ya saben que si tienen alguna consulta, se las pueden mandar a ellos directamente con el link que está en la descripción del video. Bueno, acá estamos viendo el programa que estuve haciendo de pruebas, ya lo avancé un poquito más de esto, pero este punto es el necesario para el video. Todo esto se basa en este componente que se llama ESP Serial Flasher. Si nos venimos a GitHub de este componente, vemos que se llama ESP Serial Flasher, que es de la gente de Espressif, o sea que ya si viene dado por el fabricante, algunas cosas bien hechas tendrá ya de entrada. Fíjense que nos dice que es una librería C portable para flashear o cargar aplicaciones en RAM a los System on Chip de Espressif desde otros microcontroladores. Acá tenemos los hosts soportados, que son los que le van a cargar el código al System on Chip de Espressif, que en nuestro caso va a ser un ESP32. Y como target tiene por el momento todos estos microcontroladores. Y que puede hacer la carga mediante UART o mediante SPI. Nosotros la vamos a hacer mediante UART y es para eso que tenemos implementada toda la placa. Nos dice que de querer implementar un nuevo host, es decir que si quisiésemos cargar esto en otro microcontrolador tendríamos que implementar todas estas funciones en una capa de abstracción de hardware. No va a ser nuestro caso porque ya lo tenemos preparado para que funcione en un ESP32 nativo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros nos lo bajamos y lo que vamos a hacer es meter esta carpeta en el directorio de componentes de nuestro proyecto. Acá tengo el proyecto del ESP32 basado en SPIDF. Quizás podría hacer algún tutorial de esto si a alguien le interesa. Como vemos acá lo tengo dentro de la carpeta de componentes. Tenemos esto que es la misma carpeta que podríamos bajar del repositorio de GitHub. Nada más que yo le eliminé las cosas que no hacían falta, como por ejemplo los ejemplos y un montón de cosas más que no eran necesarias. Si abrimos el archivo kconfig vemos todas las cosas que se le pueden modificar, que es lo mismo que si nosotros lo abrimos desde el sdkconfig de entrada a nuestro proyecto. Bueno, acá tenemos la configuración del ESP Serial Flasher, que es el componente este que acabamos de agregar. Tenemos por un lado que si queremos que haga el checksum de lo que acaba de cargarle al micro, que siempre lo vamos a querer. Tenemos dos tiempos que lo podemos dejar como vienen por defecto porque andan bien. Y tenemos el modo de comunicación que queremos que sea por UART. Eso es todo por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos venimos al repo de ESP Serial Flasher y entramos a ejemplos y yo en el que me basé es ESP32 Example. ¿Qué hace este ejemplo? Bien. El binario que nosotros queremos programarle a nuestro target va cargado junto con el programa que va a ejecutar el microcontrolador host. Es decir, nosotros empaquetamos todo
lo cargamos en nuestro micro y después ese micro va a leer la porción de memoria que se corresponde con el binario que tiene que cargar y lo va a cargar. Eso no es lo que yo quería. Yo quería que se cargue directamente desde una micro SD. Bueno, por eso tuve que hacer algunas modificaciones. Si nos venimos a Example Common, podemos ver que en nuestro caso todo esto no nos sirve. Lo que sí nos sirve, por ejemplo, es esta función de Flash Binary. No serviría, excepto que acá está copiando el payload directamente desde la flash del mismo microcontrolador host, porque se lo cargamos todos juntos al cargarle el programa al host. Nosotros no queremos eso, queremos que se cargue de una micro SD. Es por eso que les voy a mostrar mi solución. ¿Es la solución más elegante? Por supuesto que no. ¿Es la solución más linda? Por supuesto que no. ¿Es una solución funcional? Sí. Después la termino emprolijando cuando avance un poco en el proyecto, pero por ahora lo único que quiero hacer es una prueba de concepto. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Bueno, venimos al main, que es por donde entramos. Primero configuramos este archivo de configuración que es propio de la librería. Le decimos que vamos a salir por UART1 a 115.200 y le seleccionamos los pines de RX, TX, Reset, que es el pin de Enable, y el GPIO 0. Después, monto la tarjeta microSD con la librería de BFS FAT SDMMC. Una vez que tengo esta configuración inicializada, voy a configurar ahora el SPI. Las tarjetas microSD se comunican en su modo más primitivo, mediante SPI. En este caso voy a configurar un pin de MOSI, un pin de MISO, un pin de clock, la velocidad máxima de transferencia y voy a inicializar el bus SPI. Ahora lo que voy a hacer es configurar de vuelta parte de la microSD, que lo que hace es funcionar sin dos pines que se llaman CardDetect y WriteProtect. Son dos señales que son opcionales y en este caso las vamos a omitir. Una vez que tenemos todas estas configuraciones guardadas en variables, lo que vamos a hacer es efectivamente montar la microSD como si un sistema operativo tradicional se tratase y la vamos a montar en un punto de montaje que en mi caso se llama /sdcard. Ahora nos fijamos, si se logró montar, estamos bien. Si no se logró montar, prácticamente que no tiene sentido seguir con esta demo. Ok, si se logró montar, lo que vamos a hacer es imprimir todos los detalles que podamos leer de la microSD. Ahora después lo vamos a ver por consola que imprime. Y lo que vamos a hacer es abrir el directorio en donde lo montamos, que es el directorio raíz básicamente. Nos fijamos, si no lo podemos abrir ya tenemos un problema, porque si no podemos abrir el directorio de raíz estamos mal. Y si efectivamente podemos abrir el directorio, lo que vamos a hacer es loguear todo lo que encontremos a modo de debug, solamente para estas pruebas, para ver qué estamos viendo. Y después cerramos el directorio. Ahora viene la parte más interesante, que es donde vamos a efectivamente preparar los archivos para ser cargados. En mi caso yo quiero cargar tres cosas: el bootloader, el partition y el firmware. ¿Cómo sabemos qué hay que cargar y dónde hay que cargarlo? En la flash del microcontrolador objetivo del target tenemos que cargar varias cosas y en diferentes direcciones de memoria. Y eso va a depender de cada proyecto. ¿Cómo lo encontramos a eso? Bueno, para mí la forma más fácil es compilamos el proyecto objetivo. Supongamos yo voy a usar de ejemplo este mismo proyecto que lo compilé hace un ratito. Lo voy a usar de ejemplo nomás para ver. Entramos a la carpeta de build. Vamos a entrar a la carpeta de build y vamos a buscar un archivo que se llama flasherargs.json y lo vamos a abrir simplemente con un editor de texto. Y acá tenemos exactamente qué es lo que necesitamos cargar. Por un lado tenemos parte de los argumentos que se van a usar al momento del flash, que a nosotros para esta aplicación no nos van a importar. Y tenemos las flash files, es decir, ¿qué archivos se van a cargar? Se va a cargar el archivo que está dentro de la carpeta bootloader, que se llama bootloader.bin, en la dirección 0x1000, es decir, 1000 en hexa. Le voy a decir 1000, aunque no esté bien decirle 1000, sí, pero bueno. Después tenemos que se va a cargar el binario del proyecto. Este es el proyecto en sí, esto es la aplicación en sí, que en mi caso se llama SP Serial Flasher, pero podría tener otro nombre según el proyecto. Y se va a cargar en este caso en la dirección 10.000. Y después tenemos la tabla de particiones que está dentro de la carpeta partition table y que se llama partition-table.bin y que se va en la dirección 8000. Lo podemos ver de vuelta acá. Así que teniendo esa información en la mente,
nos venimos de vuelta al programa. ¿Qué es lo que sucede? Este sistema está usando, por el momento, se puede cambiar, un formato de archivo que se llama 8.3 FileName. Eso que hace que se acorten los nombres de los archivos. Por ejemplo, un archivo que se llama textfile.main.txt se convierte en este string. Esto se originó en los sistemas 2 y se mantuvo de así en muchos sistemas de manera heredada, como suele suceder. Si nosotros entramos a la configuración del SDK y nos vamos a la parte de FAT File System Support, acá podemos cambiar cómo se manejan esos nombres de archivos. Si queremos que se acorten a la versión 8.3, que sería no long file names, o si queremos que se dejen largos en heap o en stack. Para esta prueba lo voy a dejar con el nombre corto, porque además cuando le ponga el OLED también me va a aparecer en pantalla con el nombre corto, porque no tengo lugar para mostrar un nombre largo. Entonces me soluciona el problema que ya esté todo corto de entrada. Total, después cuando el usuario lo seleccione, lo va a seleccionar desde un menú y no es que va a tener que tipear el nombre, y cuando tipee el nombre en realidad va a ser otro. Es por eso que para esta prueba escribí a mano el nombre recortado, entre comillas, de cada uno de esos archivos. Yo en mi micro SD lo que hice fue copiarme los archivos que decía el JSON de antes, es decir, me vine a partition table, me copié el partition table.bin, me vine a bootloader, me copié el bootloader.bin y me vine directamente a la raíz de build y me copié el archivo del proyecto que quería cargar, que se llama firmware.bin, y los copié directamente en la micro SD, los tiré ahí sueltitos. Entonces, esos archivos con el nombre recortado pasan a ser una string nueva, que es el punto de montaje, que en mi caso es /sdcard, barra el nombre del archivo binario que vamos a querer grabar. Entonces, ya tengo el nombre del archivo y tengo la dirección. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, abrir el bootloader. Ok, intento abrir el bootloader. ¿Puedo abrir el bootloader? Bárbaro. Me fijo el tamaño del bootloader, del archivo de bootloader. Lo necesito saber para el momento de grabarlo. Bien. Eso se hace con fseek y ftel. Después necesito abrir el archivo de partition. Me fijo si puedo abrir el archivo de partition, me fijo el tamaño del archivo de partition y si todo eso está ok, vengo e intento abrir el archivo del firmware propiamente dicho. Si lo pude abrir, bárbaro, me fijo el tamaño del archivo de firmware y una vez que tengo todo eso voy a decir: ok, vamos a probar si puedo inicializar el puerto de carga, entre comillas, que va a tener nuestro host. Esta función prácticamente no falla. Lo único que hace es cargarle la configuración que configuramos, valga la redundancia, acá arriba, que era que iba a ir por WAR, con la velocidad y en qué pines, básicamente. Esto no va a fallar. Lo que sí puede fallar es la línea que sigue, que es que nos intentamos conectar al target. Es decir, nosotros tenemos el hardware conectado y nos intentamos conectar. Entonces, esto lo podemos borrar porque era parte de un ejemplo. Entonces, nos intentamos conectar al target. Voy a intentar cargar el bootloader. ¿Cómo lo voy a cargar? Fácil. Voy a usar la función que definí arriba, que ahora la vamos a ver. Y le paso el puntero a donde está el archivo del bootloader, el tamaño y la dirección en la que lo quiero cargar, que las tengo en unos defines arriba. Lo mismo para el partition y lo mismo para el firmware en sí. Si todo esto sale bien, ya está, listo. Logré hacer lo que quería hacer, que era grabarlo. Todo esto me quedó viejo de cuando estaba probando la micro SD. Ese es todo el programa. Entonces la magia está de vuelta en esta función de flash binary. Lo que hace es primero inicializar el proceso de flasheo. Lo que hacemos es ir leyendo de a pedazos de memoria desde el archivo objetivo, es decir, desde el archivo que está en la micro SD. Eso lo copiamos en un buffer y ese buffer lo vamos escribiendo en el ESP32 que queremos programar. Nos fijamos siempre que es más grande si el buffer que tenemos para mandar, que en este caso el buffer es de 1024 bytes. Nos fijamos si tenemos más de 1024 bytes todavía por leer en el archivo. Si tenemos más, mandamos de a 1024 y si tenemos menos, mandamos el pedacito que nos queda. Y vamos haciendo eso hasta que nos quedemos sin archivo para leer. Cuando tenemos terminado todo eso, hacemos el chequeo de la integridad.
nos fijamos si el MD5 de lo que cargamos nos da igual a lo que calculamos nosotros con lo que tenemos, y si nos da igual es que el flash fue un éxito. Y eso es todo por el software de esta pequeña prueba, así que lo vamos a probar. Bueno, acá ya tengo conectado el programador portátil a un conversor USB serie con el que programé el programador que va a programar el ESP32 objetivo, que es el que está allá, que a su vez lo tengo conectado de vuelta por USB a la compu para poder ver la salida del programa que le voy a estar cargando. Entonces, lo que voy a hacer ahora y lo que estamos viendo en pantalla es la salida del programador portátil, ¿ok? Entonces lo voy a reiniciar. Cuando lo reinicie debería empezar el proceso de carga para cargarle el binario que tengo como objetivo a aquel microcontrolador. Entonces lo voy a reiniciar. Ahí se está conectando. Ahí está empezando a programar. Y ahí terminó. Nos dice que Flash Verified. Perfecto, entonces vamos a hacer una visita por todo lo que sucedió. Primero prendió el micro, como siempre, no hubo problema. Y lo que empezó a hacer acá, se llamó al app main, es decir, arrancó nuestro software. Inicializó la configuración de la SD card. Inicializó el periférico de SPI. Montó el file system, lo montó bien. Se configuraron pines de GPIO. Se configuró que la SD no soporte ni el chip select ni el write protect. Se le asignó una letra al file system, esto no nos importa. Acá tenemos la información de la tarjeta micro SD que estoy usando, está funcionando a 4 MHz, que esa es la frecuencia que le configuré yo, que tiene 4 GB prácticamente, porque es una micro SD de 4 GB, y el tamaño de los sectores y demás. Acá tenemos todos los archivos que hay en esa micro SD, que en realidad, si vamos al detalle, en realidad archivo es este, el firmware.bin, bootload tilde1.bin y el partition.bin, y todos los demás son carpetas. Bien, entonces, acá es cuando ya arranca la parte de programación. Intenta abrir el archivo.bin, lo puede leer, dice que tiene 24.000 y pico bytes de largo. Abre la partition table, abre el firmware y ahí empieza a programar, se conecta al target, cambia el baud rate con el que se va a comunicar, empieza a cargar el bootloader. Antes de eso borra la flash del donde va a ir el bootloader, empieza a programar. Termina de programar el bootloader, verifica que el bootloader lo haya cargado bien, empieza con la partition table, borra ese pedazo de flash, empieza a programar, chequea que haya dado bien y después hace lo mismo con la app y ahí termina y vuelve al app main. Así que perfecto, esto está funcionando y ahora si nos vamos al otro programa, este es el código que sucedió a partir de por acá, cuando hicimos la programación. Todo este código era el que estaba corriendo de antes, así que ese no lo miren. Pero lo que sucedió es que tuvo un reset que lo dejó en modo de descarga, es decir, para que le carguen código. Y toda esta maraña de letras inentendible es justamente el firmware que le acabamos de cargar. Si ahora yo reinicio este micro, debería tener cargado una app de demo. Como vemos, tiene un Hello World cargado. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video en el cual probamos algo que es súper importante, que es que la funcionalidad de programador de este bicho esté justamente funcionando, lo cual me deja mucho más tranquilo para poder seguir adelante con el proyecto. Ya tenemos funcionando entonces todo lo que es el encendido apagado, tenemos funcionando la parte de carga de la batería y tenemos funcionando la comunicación junto con la parte de programación hacia otro micro. Ahora lo que queda es hacer funcionar el OLED de manera correcta y que muestre todos los menús y toda la interfaz, y después hacer que funcione todo el sistema en general. Pero bueno, eso quedará para otro video.
Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si tienen dudas, preguntas, las pueden dejar en los comentarios. O lo mismo, si hay cosas que les gustaron o no les gustaron, también las pueden dejar ahí. De vuelta, muchísimas gracias a PCBWay por ser el sponsor del video. Soy Juan y hasta la próxima. Chau, chau.